Que en la década de los 90 se considera la década del cerebro por la aparición de la biometría, de equipos de medición masiva que nos permiten entender el comportamiento del cerebro cuando responde a los estímulos, ¿vale? Un cuerpo inerte nos permite estudiar la materia que hay dentro del cráneo, pero poco más. Comentaba que estos son los pilares que nos motivan en cualquier momento a lo largo de nuestra vida y que todo esto reside en un área denominada sistema de recompensa del cerebro. Cerebro que, a modo de curiosidad, indicar que tiene más de 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones de neuronas que llevan conexiones generando caminos, de manera que ante un estímulo tengo ya una reacción. Ante un aprendizaje tengo la manera de recurrir a ello, es decir, la memoria reside también en la conexión. Sí, vale. Estos caminos, ¿vale? Estas conexiones sinápticas que se producen entre neuronas, es lo que da respuesta a los estímulos, ¿vale? Es lo que aceptamos también como contenido que vamos memorizando y recurrimos a ello, ¿vale? Gracias a que existen conexiones entre las neuronas que dan sentido a nuestro pensamiento. El cerebro no siente dolor. ¿Qué quiere decir esto? Aquí es donde reside la gestión del dolor del resto de partes del cuerpo. Pero si a una persona le operasen de la cabeza, tendrían que anestesiarle para que no sufriese dolor en el corte. Pero una vez abierto el cráneo, manipular el cerebro no le generaría ningún dolor. Envía señales a más de 360 kilómetros por hora, con lo cual ya nos podemos imaginar que la ejecución de las tareas dentro del cerebro se produce en milisegundos. Aunque supone el 2% del peso corporal, entre 1,5 kg y 2 kilos, consume del orden del 20 al 25% de nuestra energía diaria. Es decir, consume una barbaridad de energía. Por eso va a intentar siempre enfocar hacia absorber energía, ingesta de energía o ahorro de energía, lo cual marca nuestras pautas de comportamiento. De ese cerebro, entre el 75 y el 80% es agua. En el cuerpo estamos hablando del orden del 60%, pero sin embargo en el cerebro alcanzamos cifras del 80%. ¿Esto qué significa? Que es imprescindible hidratarse a lo largo del día. Ya no es un tema deportivo, es un tema mental, ¿vale? Es decir, la falta de hidratación en el cerebro nos produce un perjuicio a la hora de poder tomar decisiones e inclusive una pérdida de memoria a corto plazo. De manera que si algún momento nos sentimos de esa manera es realmente que tenemos una falta de hidratación. Es el órgano más graso del cuerpo. Cerca del 60% del cerebro es grasa y requiere de ingesta de grasas para alimentarse, pero no de cualquier tipo de grasa. Bueno, a ver si salimos aquí ahora y nos vamos a comprar bacon, ¿no? ¿Qué tipo de grasa? Grasa basada principalmente en omega 3, ¿vale? Y eso lo encontramos en las nueces o lo encontramos, por ejemplo, en el salmón, ¿vale? Es decir, es una dieta interesante para el cerebro. Las tareas de una en una. ¿Qué quiere decir con esto? Que el cerebro solo puede poner atención a una tarea a la vez. Si nos creemos multitarea, no es verdad. Solamente estamos destinando partes de nuestra atención a la ejecución de diferentes tareas, lo cual en ocasiones nos sale bien y en ocasiones no nos sale bien. No le gustan las dietas. No es realmente que no le gusten las dietas desde la perspectiva de no me gusta que te pongas a dieta solo de verdura, sino que el cerebro necesita alimentarse y cuando por algún motivo nos falta alimentación, tiende a destruirse a sí mismo, es decir, consume parte de las células del propio cerebro. El alcohol no mata las neuronas. Ánimo, ¿vale? Hoy es jueves. El alcohol no mata las neuronas, pero sí las incapacita. ¿Por qué? Pues porque el alcohol lo que hace es deteriorar las conexiones entre las neuronas. Con lo cual, si no existe conexión, no existe camino. Y es como realmente inutilizar las propias neuronas. Se activa al dormir. De hecho, tiene más actividad durmiendo que durante el día. Pero es otro tipo de actividad. La edad hace que se pierdan las conexiones, que sean más frágiles. Por eso, conforme vamos avanzando en edad, nos cuesta aprender más. Nos cuesta más el aprendizaje.
y de hecho nos toca reforzar las conexiones para no perder parte de la memoria. A mayor coeficiente intelectual, más se sueña. Esto está demostrado, pero todavía no se conoce el motivo. A mayor coeficiente intelectual, más se sueña. Y hay alguien que por aquí que está pensando, bueno, pues yo he pasado el día entero soñando, ¿vale? Incluso despierto. Imagínate, qué coeficiente tendré, ¿no? Sí que existen diferencias por género. Se hizo un estudio en una universidad de Países Bajos en el cual se determinó que el cerebro del hombre puede alcanzar hasta un 14% más de peso que el de la mujer. Pero el cerebro de la mujer gestiona determinadas funciones de manera más rápida, ¿vale? Esa es la principal diferencia. El estrés reduce ligeramente el tamaño del cerebro. Por eso el estrés no es amigo del cerebro. No significa que no hay que tener estrés. Como veremos más adelante, hay que saber gestionarlo. Y finalmente, reír ayuda a pensar, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque nos relaja y nos permite inclusive potenciar la parte más creativa. Si esta universidad tuviese una facultad de medicina, seguramente estaría lo más alejado de la facultad de economía. Y eso suele pasar en las universidades que sí poseen estas dos facultades. ¿Por qué? Porque se piensa que no existe relación entre estas disciplinas. Sin embargo, los procesos cerebrales que ocurren en el comportamiento del consumidor son clave a la hora de determinar su comportamiento de consumo. Es decir, es una realidad que estas dos facultades deberían de estar unidas, porque una suministraría toda la información que necesita la otra. Nosotros, desde hace más de 6 años, intentamos que en esta universidad esto se produzca. Al principio nos veían como bichos raros, ¿no? Es decir, yo intentaba meter neurociencia en el mundo de la ingeniería. Ya os podéis imaginar el rechazo que eso generaba. Pero bueno, poquito a poquito estamos creando determinadas pautas o líneas de investigación dentro de departamentos ingenieriles. La función de la cabeza no solo es peinarse, ¿vale? Con la edad se te va cayendo el pelo. Yo cada vez tardo menos en peinarme. Es un proceso muy sencillo ya cada vez para mí más. También, por ejemplo, mi sobrino, con su grupo de amigos, han decidido, porque está a la moda, vincularse a este tipo de peinados. ¿Vale? Es decir, cada vez está más de moda esa alfombra que cae por delante de la frente. Bien, pero no solamente estamos para peinar la cabeza. Lo que acabo de hacer, esa pequeña parodia acerca de mi sobrino y de mí, lo que ha pretendido no es más que mover 32 músculos que son faciales. Con esto que hemos generado una sensación de relajación y esto nos predispone a tener mayor nivel de concentración. Si nosotros definiésemos con nuestras palabras qué nos supone el neuromanagement, y en una definición de libro como la tenéis ahí, yo diría que es lo mismo que hacemos con las empresas para vender más. Ayudar en los procesos de decisión dentro de una empresa a que estos se ejecuten de manera efectiva. Es decir, para nosotros, el neuro aplicado al management, a la empresa, a la gestión, es aplicar herramientas que funcionan con el cerebro para ayudar a tomar decisiones. Y más importante que ayudar a tomar decisiones es no generar rechazo en nuestros empleados. Esta definición, más de diccionario, hablaría de procesos neurológicos implicados en la toma de decisiones para determinar qué mecanismos cerebrales, tanto racionales como emocionales, ojo a la segunda parte que es más importante que la primera, emocionales, intervienen en la gestión de una compañía. Según Néstor Braidot, experto en neuromanagement, el neuromanagement es la aplicación de las neurociencias en la gerencia, en el manejo y en la conducción de las organizaciones, lo cual nos lleva a una ayuda importantísima en la toma de decisiones y a una ayuda en la gestión de las personas. Claves para los mandos intermedios y los mandos directivos. Es enriquecer la gestión, enriquecer la dirección y enriquecer en general la organización de la empresa. Pero ojo, esto requiere de entrenamiento. Entrenamiento para desarrollar la capacidad de atención, cada vez más complicada. Estamos hiperestimulados, ¿vale? Es decir, es complicado que estemos en esta jornada y que no estemos haciendo otra cosa más.
otra cosa adicional. Desarrollar la capacidad de atención es una habilidad que nos haría destacar por encima del resto. También la capacidad de percepción y la capacidad de memoria. Esto hay que saberlo entrenarlo. Vamos a ver ahora cómo matizar esto un poquito más. El autoliderazgo, es decir, aplicarnos a nosotros mismos técnicas de liderazgo, nos tiene que ayudar a superar las condiciones de estrés, porque el estrés es algo que puede convertirse en un aspecto muy negativo a la hora de tomar decisiones. El ser humano tiene dos niveles de pensamiento, un plano consciente y un plano metaconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Inconsciente. Es un plano en el cual absorbemos información, memorizamos e inclusive tomamos decisiones sin darnos cuenta. ¿Dónde pensamos que está el neuromanagement? ¿Dónde pensamos en términos generales que están las técnicas directivas? Las decisiones de nuestro equipo organizativo. ¿En el plano consciente o en el plano metaconsciente? Adelanto yo la respuesta. Está en el plano metaconsciente. En ese plano en el cual aprendemos y absorbemos información sin darnos cuenta. Y de ahí vamos a tirar, ahí es donde vamos a recurrir en nuestro día a día para tomar decisiones. Las preguntas serían, ¿en qué nivel decidimos? ¿Dónde debemos de estimular la creatividad? ¿Y dónde debemos de mejorar la comunicación? Todas en el plano metaconsciente. Veremos también cómo. Un caso del día a día. Nos vinculamos a una marca y tratamos de explicar por qué está tan bien posicionada en nuestro cerebro. No sabemos cómo explicarlo, pero vamos a tratar de justificarlo de manera razonada. Es decir, cuando yo veo la marca, siento algo. Si explico por qué soy fan de esta marca, trataré de razonar. No, es que es el trato que me están dando. No, o sea, estás aplicando un plano consciente a algo que siente tu metaconsciente. Lo mismo pasa con los usuarios de Apple. ¿Vale? Es decir, da igual el dispositivo que saque la marca, lo quieren. Y donde ven la marca, se vienen arriba. Cuando tú les preguntas por qué, ellos te dicen, no, es que el ordenador no se cuelga, es que todo funciona, todo está en su sitio. Dices, bueno, si fuese por eso, no serías tan fan. ¿De acuerdo? Decisiones, conducta y comportamiento se llevan por debajo del plano de la consciencia, ¿vale? Se llevan a cabo por debajo del plano de la consciencia, al igual que los conocimientos que tenemos, e inclusive el cómo saber utilizarlos. Un estudio que se realizó en las principales compañías de Latinoamérica dio como resultado, cuando se le encuestaba a los mandos intermedios y a los mandos directivos, que el 70% de las decisiones que toman en su día a día no las pueden explicar. Son corazonadas, son instintivas, les sale de dentro. Les salen de dentro. Existe un timing decisional. A nivel científico se ha analizado cómo reacciona el cerebro ante la toma de decisiones. Y resulta que nuestro cerebro toma 10 segundos antes la decisión de ser conscientes de que hay que tomar una decisión ante un estímulo. 10 segundos antes. John Hayes, director de un instituto neurocientífico, desarrolla este estudio con personas a las cuales les pide que pulsen un botón. Tienen dos opciones, dos botones. No hay una diferencia de color entre los botones. Tampoco el pulsar el botón está vinculado a algo. Es decir, el botón derecho representa esta figura o este dibujo, el botón... No. Simplemente les ponen dos botones y les preguntan. Perdón, no les preguntan, perdón. Les dicen, pulsa uno. Registran 10 segundos antes de que el usuario piense en cuál va a pulsar, que ya ha decidido cuál va a pulsar y no es consciente todavía de que lo va a pulsar.
Vamos a escucharlo. Te contaré un experimento. Sí. Realizamos un experimento con un escáner cerebral en el que las personas debían tomar decisiones muy sencillas. Podían decidir si pulsaban un botón a la izquierda u otro a la derecha. En este caso sientes que eres totalmente libre de elegir de hacer una cosa u otra. No hay nada que te obligue a elegir una opción o la otra. Registramos la actividad cerebral de las personas y descubrimos que podíamos predecir su decisión. Si iban a pulsar el botón de la izquierda o de la derecha 7 segundos antes de que lo hubieran tomado. No 7 segundos antes de que pulsaran el botón, sino 7 segundos antes, Antes. incluso de que pensaran que habían decidido cuál iban a escoger. Se concluye que las decisiones humanas pocas veces son conscientes, aunque lo parezcan. Y van más allá. Sobre todo, no son racionales, aunque también lo parezcan. Luego estamos hablando de que en una empresa, en una corporación, las decisiones que se toman ni son conscientes ni son razonadas. Surgen del metaconsciente. Y el metaconsciente tiene un vínculo emocional tremendo. Las decisiones son memorias estimuladas. Nosotros tenemos un proceso de aprendizaje, ¿vale? Es decir, si vemos que papá nos pega, tenemos un aprendizaje sobre eso. Podemos optar ante ese aprendizaje por hacer lo mismo con nuestros hijos o podemos pensar que eso no lo haremos nunca con nuestros hijos. El proceso de aprendizaje depende de nosotros. Ahí es donde vamos a memorizar y vamos a crear esas conexiones entre neuronas. Las decisiones que tomemos hoy es el resultado de las memorias que tenemos guardadas en el metaconsciente. Las decisiones del presente, es muy importante, dependerán en base a las memorias del pasado. Luego, en lo único que somos libres es a la hora de grabar la experiencia. Después, nuestras decisiones ya están condicionadas. ¿Cómo ser un neurolíder? ¿Cómo aplicar neuroliderazgo? No consiste en recordar lo que hemos vivido, sino en saber qué hacer, cómo aplicar lo que hemos vivido. Nuestras memorias las tenemos que analizar y tenemos que ver cómo aplicarlas con los demás y cómo aplicarlas en las decisiones que son claves para nosotros. Las claves del neuroliderazgo, entonces, ¿qué son? Fortalecer las conexiones de las memorias que tenemos. Diferentes tipos de memoria, fortalecer sus conexiones. ¿Por qué? Porque nos ayudarán a tomar decisiones. Por otro lado, hay que aumentar esas conexiones. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tengamos que juntar a nuestro equipo y tomar una decisión, vamos a intentar elegir a una persona que lidere al equipo en ese momento. Vamos a darle unas condiciones en las cuales tomar la decisión y vamos a apoyarle en determinados momentos. Es una manera de aumentar esas conexiones que existen en el cerebro de nuestro equipo. Así como evitar estímulos negativos, porque los estímulos negativos debilitan las conexiones de las neuronas y entorpecen la toma de decisión. Nos tenemos que dar cuenta de que estamos sobreestimulados, lo he comentado al principio de la charla, estamos sobreestimulados, por lo cual no somos capaces de prestar atención. La concentración de la atención aumenta la creatividad. Por otro lado, la imaginación de los niños es mucho mayor que la de los adultos, porque los adultos tienden a la especialización y con ello se reduce la capacidad de imaginación. El cerebro humano crece de manera natural hasta los 40 años, se desarrolla de manera natural hasta los 40 años. A partir de los 40 años depende de lo que hagamos y cómo lo entrenemos, seguiremos creciendo o no y nos quedaremos estancados. Y el estrés es la emoción más dura contra el cerebro. No hay que eliminarlo, hay que saber orientarlo. Dicho esto, ¿cómo tiene que trabajar un neurolíder? Un líder que trabaja la parte neuronal consigo mismo y con su equipo.
Existe esta creencia o una explicación sencilla de que hay dos partes diferenciadas en el cerebro. No es verdad, están interconectadas, no ocurre algo en el hemisferio izquierdo solamente o en el hemisferio derecho solamente, pero sí que se dice que hay una tendencia de mayor actividad en un hemisferio que en otro dependiendo del perfil de la persona. Aquí tenemos en esta diapositiva definidos los perfiles de hemisferio izquierdo y de hemisferio derecho. El izquierdo es temporal, es secuencial, es racional. Mientras que el derecho está basado en emociones, es creativo. Siempre hay una predominancia hacia uno de los dos hemisferios. Hay una predominancia hacia uno de los dos hemisferios. El líder tiene que trabajar, tiene que condicionar a que su equipo trabaje con el hemisferio derecho. Y para eso hay herramientas. El hemisferio derecho se activa cuando hacemos una comunicación visual. En ese momento aumenta la atención, aumenta la creatividad. Pero hay ocasiones en las cuales con nuestro equipo no podemos hablar de una manera visual. Entonces tendremos que trabajar la parte más verbal. ¿Y eso cómo nos aleja del hemisferio derecho? De una manera bárbara. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar con ejemplos. Trabajar con ejemplos. Es la única manera de conseguir que se vuelva a activar el hemisferio derecho. Esto lo aplicamos ayer en una charla /jornada /consultoría. Nosotros siempre empezamos en los procesos de consultoría con una formación. Tenemos que dar píldoras porque si no, no entienden qué estamos aplicando. Tenemos herramientas de neurociencias que aplicamos en diferentes ámbitos y en esa empresa en la que estábamos haciendo la consultoría tratamos precisamente de ejecutar esto, trabajar la predominancia del hemisferio derecho de todos los participantes. Teníamos personas hiper emocionales y teníamos personas hipercalculadoras. Teníamos un perfil, sin ánimo de ofender, informático 100%, ¿vale? Es decir, yo ejecuto A, sale B. Entonces, ¿cómo les ayudábamos a tomar decisiones? Tenían que tomar una decisión de cambio de estrategia empresarial. Cambio completo de la estrategia empresarial. Y tratar de romper con todos los vínculos anteriores porque les daba miedo. Les daba miedo salirse de donde estaban anclados y no les iba bien. Pero les da miedo salirse de ahí por si lo que viene es algo peor. ¿Qué es lo que hicimos? Trabajar con diferentes herramientas de neurociencia para que ellos sintiesen pasión por lo que estaban trabajando. De esa manera, ellos consideraban propia la solución. Cuando tú te vinculas emocionalmente, a una idea, se convierte en una creencia. Veamos los usuarios o los fans de Apple, ¿no? Es decir, acabas creyendo en lo mismo que te están planteando. De esa manera, lo que hicimos fue trabajar la parte derecha de su hemisferio, la parte más creativa de su hemisferio, para que ellos mismos estuviesen proponiendo cosas que iban guiadas por nosotros. Pero lo sentían desde el corazón, con lo cual ellos pensaban que eran los que habían tomado la decisión. Pero es que además la habían tomado ellos. Nosotros solamente les íbamos orientando. Al finalizar, estaban motivados por una decisión que nacía de ellos, pero que corregía completamente la estrategia del grupo y la estrategia de la empresa. Por ello, y para finalizar esta exposición, el neuroliderazgo nos dice que tenemos que trabajar y tenemos que enseñar hacia el hemisferio derecho del cerebro. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Ser menos cuestionados. Es decir, reducimos el rechazo al cambio. Por otro lado, van a asumir, porque se vinculan emocionalmente, porque es su metaconsciente el que está trabajando, van a asumir como propia la decisión. Luego no es algo que va a decidir el líder o que va a imponer el líder, sino que van a asumir como que ellos forman parte de esa decisión y de esa propuesta. Y además van a tener una predicción afectiva positiva, otro término de la neurociencia, predicción afectiva positiva. Cuando tú tienes una predicción afectiva positiva,
significa que compras la idea. Es decir, tú proyectas que va a salir todo muy bien. Con lo cual, es el equipo el que ha planteado la estrategia, el que ha tomado la decisión, el que la hace propia y además tienen una proyección de que todo va a salir bien. Porque en la organización lo más importante son las personas. Imaginación más percepción ayudan al proceso decisional. Estas son las claves del neuromanagement. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes también a los que estáis por casa. Mi nombre es Elena Gómez Benavent. Como avanzaba David, vengo de la agencia de publicidad Estimado José Alfredo. Y bueno, informaros de que trabajamos somos la única agencia de España en contar con un laboratorio de neuromarketing integrado desde hace aproximadamente un año y hemos firmado un acuerdo de colaboración con la universidad y somos una agencia que contamos con este servicio que ahora vais a conocer, cómo nosotros lo incorporamos en nuestro día a día, ¿vale? ¿Para qué nos sirve? Y va muy bien en relación con la ponencia además de David, donde hablaba de esa toma de decisiones, ¿no? Y ahora vais a ver un poco a nosotros cómo nos ha ayudado. Quiero empezar brevemente a presentarme. Los años que llevo trabajando, he trabajado para marcas como Mercedes-Benz, como Belarte, he trabajado para marcas como Norauto, como La Viu, como Mistol. Y en todas estas marcas, al final, hemos aprendido una cosa muy interesante y es que, ostras, tenemos que tomar determinadas decisiones que suponen gran parte del presupuesto y donde nos jugamos mucho, ¿no? Como agencia y ellos como clientes. Entonces, ahora veremos, ¿no? Esto cómo podemos analizar que va a ser un éxito más allá de la investigación, la formación y la valía, ¿no? de los trabajadores que estamos en la empresa. Quería empezar brevemente con esto. Me gustaría saber si a alguien de aquí le gusta el fútbol, que levante la mano brevemente. ¿Le gusta un poco el fútbol? ¿A alguien le gusta la Coca-Cola? ¿Alguien bebe Coca-Cola? En casa también podéis levantar la mano. Bueno, quería contaros un caso muy breve porque creo que es interesante conocerlo. Más que nada porque me va a ayudar a que entendáis un poco, ¿no? el resto de la charla. Os voy a poner este anuncio y ahora os cuento brevemente, ¿eh? Distinto. No soy como los demás. Todos dicen que el espectáculo son los goles. Mi objetivo es evitarlos. Sacar una mano en el último segundo y acallar los gritos de 100.000 personas. El balón no puede tocar la red. Un 0 en el marcador es el mejor resultado. Pero a veces me pregunto, ¿qué se siente al marcar un gol? Wow. Lo sigo viendo y me sigue emocionando, ¿vale? Este es el anuncio por el cual yo me dedico a la publicidad. No me gusta el fútbol, no me gusta la Coca-Cola y lo he intentado, pero cada vez que yo veía este anuncio se me ponían los pelos de punta. De hecho, preparando la ponencia se me han puesto los pelos de punta, al verlo ahora se me han puesto los pelos de punta y tener la posibilidad de que nosotros, ¿no? Desde la agencia podamos generar esa emoción en los usuarios, me parece brutal. Y quería que entendierais este concepto de emoción porque es algo de lo que vamos a ver y es algo que en neuromarketing podemos medir, ¿no? Y eso es muy interesante, consideramos que es muy interesante. Como avanzaba David, esas corazonadas, ¿no? Decíamos, ostras, lo hemos tomado por la corazonada. Yo quería que me gustara la Coca-Cola. O sea, sentía tanta emoción que lo intentaba. Al final no pude, ¿no? Pero me dediqué a la publicidad, ¿no? Que conseguía esa emoción
ahí y a día de hoy me apasiona, ¿no? Me encanta ir a trabajar, me gusta generar esas emociones, sentir esas emociones. Y solo el 20% de las decisiones son racionales. Por lo tanto, nuestro trabajo consiste todo el rato en generar emociones, en buscar que el usuario se emocione con un post, con una campaña, con cualquier tipo de publicidad. Y esto, como avanzaba también David en la ponencia, lo podemos medir, ¿no? Gracias al neuromarketing. ¿Por qué? ¿Por qué lo queremos medir? Porque al final estamos hablando de eficacia publicitaria. Tenéis que tener en cuenta que en las agencias esto es súper importante. Al final, nosotros podemos hacer campañas muy bonitas, queden muy bien, spots muy monos, pero si no son eficientes, ¿no? Si no comunican, si no emocionan, si no se entienden, se va al traste la campaña y con ella el presupuesto del cliente, y eso es súper importante, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos conseguir esa eficacia publicitaria? ¿Cómo optimizamos nosotros con esta herramienta que tenemos integrada, como os comentaba, en la agencia, medir esto? Por un lado, hablamos de la comprensión del mensaje, ¿vale? Y aquí es muy importante y es un poco lo que ya conocemos, ¿no? La legibilidad, la comprensión, el tiempo de fijación, el orden de lectura, la presencia de la marca, porque muchas veces ha pasado, ¿no? O sea, muy bonito el mensaje, muy emocionante, pero ¿quién lo está anunciando? Y con eso se te van miles y miles y miles de euros al traste si no se ve la marca, ¿no? Al final, ostras, el objetivo es que me compren. Y por otro lado, la emoción, ¿no? Tenemos la posibilidad de ver si mi campaña publicitaria emociona, ¿no? Y de medirlo. Vamos a ver ahora, más adelante, dos ejemplos. Uno de lo que es la comprensión y legibilidad de una campaña y otro de las emociones. Al final esto creo que resume muy bien esta fusión agencia de marketing y publicidad con laboratorio de neuromarketing y la potencia que un laboratorio de neuromarketing tiene en el futuro en las agencias de publicidad, de comunicación, etcétera. Desde que tenemos esta colaboración, muchísimos clientes vienen asustados. Ostras, por favor, necesito comprobar si esto funciona, ¿vale? Al final, esta integración, ¿qué ocurre? Nosotros, en un proceso creativo habitual, lo que hacemos es, evidentemente, investigamos, analizamos el briefing del cliente y ese análisis de marca, ese análisis de producto. Luego existe una estrategia de campaña donde decidimos el camino a seguir en la campaña publicitaria. Estas dos en concreto, además, pertenecen al área en la que estoy yo, que es el área de planificación estratégica, y luego pasan directamente a creatividad y diseño, ¿no? Que son quienes idean la campaña, la piensan, la hacen súper bonita, no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué es lo siguiente que nos queda? Confiar. Es así. O sea, al final, tú lo has estudiado todo, has analizado las tendencias, has sacado un insight, tienes una estrategia, tienes un diseño precioso, cierras los ojos y confías, ¿no? Y en ese proceso de confianza van unos cuantos miles y miles de euros que se van a una campaña de medios, a una campaña de tal. Entonces, ostras, nos la vamos a jugar a eso. Evidentemente, hay profesionales detrás que llevan muchos años, ¿no?, trabajando en esto y tienes la seguridad de esto, pero lo vamos a dejar en una simple confianza. ¿Qué pasa? Que con el neuromarketing lo que conseguimos es acertar, ¿no? Incorporamos esa medición del neuromarketing y conseguimos que la confianza se convierta en un acierto, ¿vale? Esto es súper interesante y lo vamos a ver ahora, como os comentaba, con dos ejemplos. Son dos ejemplos de dos campañas de sensibilización que quería traer porque eran diferentes. Normalmente estamos acostumbrados a campañas de un producto en concreto, una campaña, un packaging, ¿vale? Pero estos en concreto eran dos campañas de sensibilización para la Generalitat Valenciana, donde tratamos el tema del 8M, el Día de la Mujer, y el 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, ¿vale? Vais a ver que el primero de los casos
Analiza esa legibilidad del proyecto, comprensión, lectura, etcétera. Y el segundo de los casos apela más al tema de la emoción, ¿vale? Como campaña del Día de la Mujer, no me voy a enrollar aquí en el proceso creativo porque quiero que entendáis un poco las decisiones que se tomaron. Al final, en la investigación que nosotros hicimos, encontramos el insight de, ostras, hay una tendencia, se está hablando mucho, ¿no? Se está peleando mucho por la corresponsabilidad. Entonces, buscábamos el trabajar por igual en lo visible y en lo invisible. Y así sacamos un concepto creativo que decíamos que cuando hagamos lo mismo seremos iguales, por la igualdad, lo visible. Trabajamos una gráfica donde decíamos que cuando hagamos lo mismo seremos iguales. Lucía, 51 años, enfermera. Y hablábamos de la experiencia visible y de la experiencia invisible de la campaña, del currículum, ¿no? De esta persona. Por la igualdad, lo visible. Firmábamos con los logos de la marca. ¿Qué pasó con esto? Llamamos a nuestro equipo de neuromarketing, al final entender que nosotros trabajamos juntos y nosotros lo que hacemos es recibir la información, analizarla y llevar a cabo estrategias, ¿no? Y optimizaciones de la campaña para que ese confiar se convierta en acertar. Este concepto creativo, bueno, tenía una justificación donde evidentemente el equipo creativo tenía muy claro que esto iba a ser así, 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 pero nos podríamos haber equivocado si no hubiéramos tomado determinadas decisiones. Hicimos una medición de eye tracking de la campaña, analizamos las emociones de la campaña, nos empezamos aquí a dar cuenta de determinadas cosas, ¿no? Como que el logo no había sido visualizado, que era muy interesante. Analizamos las intensidades, alta y constante y positiva, el tipo de emoción. Y en este sentido cubrimos esa parte de la emoción, ¿no? de estos sentimientos que tenían al visualizar la campaña, pero sí que es verdad que en la legibilidad de la misma tenían determinados problemas. La medimos versus la campaña del año anterior, que esto también es un ejercicio muy interesante cuando hablamos de neuromarketing, y nos dimos cuenta que en ese caso ellos sí que se visualizaban determinados elementos que en el nuestro no. Al final medimos, comparamos, etcétera, y nos dimos cuenta que nuestra campaña a nivel de emoción y a nivel de interés generaba más que la campaña anterior, pero que a nivel de lectura tenía diferentes problemas. ¿Qué hicimos? Pues bueno, extraer todas estas conclusiones de las que sacamos 4 learnings. El primero de ellos es que teníamos mayor presencia entre las 2 gráficas que habíamos puesto. Veis, aquí era una chica más adulta, una chica más joven. Nos dimos cuenta que la enfermera atraía más el impacto emocional de las personas. Evidentemente nos quedamos con esta gráfica. El segundo es la poca presencia del logotipo en el visual de la muestra, ¿no? Que hicimos. No veían el logotipo, no le prestaban atención al logotipo. El tercero es que generaba mayor impacto que la campaña anterior. Y el cuarto, que la lectura del currículum invisible era muy tediosa. Algo que a principio podía parecer algo malo y que luego nos dimos cuenta que era algo bueno, porque visibilizar las tareas invisibles queríamos que fuera una tarea tediosa, ¿no? Que no acabara nunca. ¿Qué hicimos? Pues al final, como os comentaba, un ejercicio de mejorar la legibilidad y la comprensión del mensaje, por lo que hicimos más grandes los logotipos y destacamos al final la marca que queríamos, que era el 8M, Día Internacional de la Mujer. Fueron cambios de diseño que trabajamos con el equipo, donde simplemente dándole más presencia al logotipo e incorporando una pastilla de color cambiaba totalmente la lectura de la gráfica. Y vamos ahora con el caso práctico del 25N. Para el 25N, el briefing estaba enfocado hacia generar emociones más negativas que positivas, que también era un reto, y transmitir y comunicar la problemática que había hacia estas tendencias de violencia de género que ocurrían en los chats de jóvenes, haciendo alusión a casos como por ejemplo el caso de la manada, ¿vale? Entonces al final nos dimos cuenta y el insight fue un poco ese, en el que se estaban normalizando este tipo de casos, ¿no? En que ocurrían determinadas situaciones que la gente estaba normalizando. Y nuestro concepto creativo
fue no normalices la violación, lo normal es denunciar, ¿vale? Este es el concepto creativo y la campaña evolucionó de la siguiente manera. Hicimos una simulación de un grupo de WhatsApp donde los chavales empezaban y contaban: la que liamos anoche, jaja, qué bestia y no sabemos ni cómo se llama. ¿Cuántos años tenía? No normalices la violación, lo normal es denunciarla. Paula delata este grupo, Javi acusa este grupo, María denuncia este grupo. Contra la violencia machista, lo normal es actuar. 25N, Día Internacional de la Violencia, ¿vale? ¿Qué ocurría? Que cuando nos pusimos a medir esta gráfica, vimos que a nivel de lectura nos volvía a pasar lo mismo, pero teníamos un problema más grande a nivel de mensaje, y es que cuando fuimos a verlo, la primera emoción que se generaba no era negativa, ¿no? Normalmente tú con una campaña quieres que sea cercana, positiva. En esta ocasión queríamos que fuera muy negativa. Ostras, y leían el primer WhatsApp, el primer mensaje, y la sensación era positiva. Imaginaros esto lo que supone en una campaña de publicidad donde tú tienes, por ejemplo, contratados 6 segundos con YouTube, y ya tu primer impacto es positivo, bien, y me voy a otra cosa, ¿no? Imaginaros el tiempo que hemos perdido. O sea, al final un segundo en publicidad es súper importante, y estábamos tirándolo, poniendo un mensaje que realmente no estaba generando la emoción que nosotros queríamos, ¿no? Y al final, ¿qué hicimos con esta campaña? Cambiamos 2 palabras. Es súper sencillo, ¿no? Pero, ostras, de la que liamos anoche podía tener una connotación positiva, porque qué bien nos lo pasamos, ¿no? Jaja, la liamos anoche. Ah, la que liamos anoche con la chavala. Este mensaje simplemente son 2 palabras que nosotros en el proceso creativo teníamos tan interiorizado que era un mensaje que iba a generar asco y rechazo, que no nos habíamos dado cuenta que ese primer segundo y ese primer impacto era positivo y no negativo. Entonces, creo que son 2 casos, y creo que se ha podido entender, ¿no? Cómo el neuromarketing nos ayuda en las agencias de publicidad a tomar decisiones. La verdad es que es muy interesante poder contar con esto, y sobre todo vuelvo a aquel, ¿no?, proceso creativo. El no permitirse solo confiar en tu campaña, sino emplear el neuromarketing y poder acertar. Y esto es todo, gracias. Muy buenas, chicos, mi nombre es Daniel Serrano, ¿vale? Estoy acompañado con mis compañeras Magdalena Lomelo y Isabel Bellido, y hoy vamos a hablar sobre las fases del análisis de la usabilidad web con el neuromarketing. Esto es una cosa un poco bastante innovadora, ¿vale?, que estamos utilizando ahora en Neuro, que ahora la estamos implicando con varios proyectos, pero hoy os quiero hablar sobre todo de uno de los primeros proyectos que fundamentó las bases para lo que vamos a hacer ahora a continuación. Hoy vamos a hablar sobre el proyecto del análisis web de la tienda de Belarte. Para quien no sepa qué es Belarte, Belarte es una compañía que se dedica a productos de panadería muy famosa aquí en España. Generalmente venden este tipo de productos que se llaman rosquilletas aquí en Valencia y alrededores, y son barritas de pan. Belarte nos pidió hacer un tipo de análisis de su nueva e-commerce, ¿vale? Y quería ver cuáles eran las perspectivas de las personas al ver este tipo de e-commerce, ya que es una e-commerce nueva, no la habían lanzado y querían ver qué se decía. Pero claro, cuando se le introduce al cliente el neuromarketing y cómo aplicar todo esto a la web, dicen, ¿pero qué es esto? ¿Qué es el neuro? Entonces, con nosotros como expertos en neuromarketing, tenemos que ayudar al cliente a decir qué se puede conseguir, cómo lo podemos conseguir y qué herramientas vamos a utilizar para conseguir los resultados que nosotros queremos. Entonces, eso es súper importante. Entonces, dicho esto, para nosotros fundamentar y saber exactamente qué es lo que queremos conseguir y hacia dónde ir, yo siempre planteo unas 4 preguntas. Siendo la primera, ¿cuál es el público objetivo que necesitamos para la experimental y qué nos ha pedido el cliente? Fundamental, nosotros tenemos que tener súper claro cuál es el público objetivo,
Porque claro, imagínate tú, si estás vendiendo juguetes, no puedes tirarlo directamente a señoras mayores. No, tienes que tener súper claro el público objetivo que se necesita para todo tipo de experimentales. En este caso, nosotros hicimos un total de 2 experimentos, 2 estudios, que ahora después los mencionarán mis compañeras, en los cuales nos pidieron 6 usuarios en total. 4 de ellos desconocedores de la página y 2 de ellos conocedores de la página, para ver cuáles han sido las diferencias entre todos. Luego pasamos a la siguiente pregunta, y es ¿qué páginas web se van a visitar y qué tareas se van a desarrollar en cada una de estas páginas web? Otra de las fases más claves de todo planteamiento de una experimental, sobre todo en neuromarketing y más en el planteamiento web. Tenemos que saber cuáles son las páginas que queremos ver, porque los estímulos tienen que quedar súper claros, y sobre todo hablarlo con el cliente, porque una página web puedes estudiar lo que tú quieras, pero claro, como el neuro te da información de absolutamente todo, nosotros tenemos que enfocar qué es lo que busca obtener el cliente de todo eso. Y para ello nosotros nos habían pedido de hacer un análisis de la página web de Belarte de la nueva e-commerce, que es esta, la URL. Dicho eso, pasamos a la tercera pregunta. ¿Se harán cuestionarios en este tipo de investigaciones? Y hacerlos, se hará uno previo, uno durante, uno post. Esto es otro de los elementos clave que luego lo trataremos, pero sí, se iban a hacer cuestionarios, uno antes y otro después. ¿Por qué? Nosotros queremos contrastar lo que dice la gente por la boca y lo que dice el cerebro silenciosamente. De eso va un poquito el neuro. Y por último, hablamos sobre cuáles son qué factores queremos analizar en sí de la percepción de la persona al ver la web. Aquí es donde entra ya el tipo de experimentos el tipo de tecnología que vamos a utilizar en neuro, si va a ser eye tracking, si va a ser GSR, si va a ser facial coding. Todo esto nos lo tenemos que definir antes de hacer cualquier tipo de experimento. Entonces, dicho eso, hablándolo con el cliente, viendo a ver qué es lo que se quiere obtener, cuál es el objetivo, llevamos a lo siguiente. El objetivo que nos propuso el cliente es ver las percepciones de la persona al entrar por primera vez y las reacciones que tiene esa persona al ver la página. Esta frase es interesante porque aquí nos dice absolutamente todo lo que vamos a hacer en el análisis web. Empezando por lo primero, las percepciones. ¿Esto qué quiere decir? Las percepciones, esto indica que queremos saber cuáles son los sentimientos que siente esta persona al ver la página web por primera vez. Y para ello, ¿qué necesitamos? El facial coding. El facial coding nos permite saber las microexpresiones faciales de la persona y determinar los sentimientos que está sintiendo en ese punto exacto. Luego pasamos a la siguiente, y es por primera vez. ¿Esto qué quiere decir? Esto, por primera vez, tiene que ver con las reacciones innatas de la persona, ¿vale?, al entrar en la página web por primera vez, y en esto nos queremos enfocar en dónde van los ojos, dónde va lo primero que vemos cuando entramos a una página web. Los ojos, ¿dónde tiran? Y para ello, ¿qué utilizamos? Utilizamos el eye tracker. Y por último, queremos ver las reacciones. ¿Esto qué quiere decir? Pues las reacciones, nosotros queremos medir el nivel de intensidad emocional, queremos saber cómo se siente la persona al navegar durante esta página web. Pero claro, nosotros tenemos los sentimientos, tenemos dónde lo mira, pero queremos saber cuál es la intensidad. Y para eso utilizamos la respuesta galvánica de la piel. Y ahora os voy a dar paso a mi compañera, que os va a hablar un poquito de los cuestionarios cualitativos. Muchas gracias, Dani. Bueno, mi nombre es Isabel, yo voy a ser la segunda parte de esta pequeña charla y os voy a hablar de los análisis cualitativos. Como ha comentado mi compañero, se hicieron 2 análisis cualitativos, uno pre y uno post. ¿Qué datos son los que queremos obtener con este tipo de análisis? Datos demográficos. Necesitamos saber si es hombre, si es mujer, si conoce la marca, si no conoce la marca, es decir, poder enfocar de alguna manera ese tipo de consumidor a nuestro experimento. Opiniones de los encuestados. Esto sería más enfocado a la segunda parte, es decir, una vez que han realizado la experimental, poder saber qué opiniones tienen respecto a la marca y respecto, en este caso, a la experiencia web. ¿Cuándo se hacen? Como hemos comentado antes del experimental,
para saber el conocimiento de la marca que tiene el usuario en ese preciso instante, y después de la experimental, para saber las opiniones de las personas una vez han podido navegar por la web, y esto nos sirve, como ha comentado Dani, para contrastar su experiencia consciente e inconsciente, ya que gracias a la biometría se pueden obtener una serie de datos, pero ellos podrán opinar una cosa u otra, y eso es trabajo nuestro, poder unificar esos datos y sacar una información coherente. Estudio de Belarte. Vamos a ello. Como ha comentado Dani, se utilizaron una serie de páginas porque no se puede analizar toda la web y tenemos que marcar una serie de objetivos. En este caso, la e-commerce. Se plantearon 3 tareas. La primera tarea era en la página de inicio de la e-commerce. Visualizar, sin hacer ningún tipo de clic, todos los productos. La tarea número 2 era elegir el producto y ver la página de producto. Una vez finalizada esa tarea, comenzaríamos con la tarea 3, que sería finalizar la compra, es decir, coger ese producto, añadirlo al carrito y ver las reacciones que tuvo el cliente. En este caso, navegar por la página principal, seleccionar el producto y observarlo, y revisar la página de pago. Bueno, todas este tipo de acciones, todo esto estuvo coordinado con el cliente, porque como ya sabéis, el cliente, aunque nosotros seamos los expertos, el cliente también tiene que estar muy enfocado en lo que se quiere estudiar. Vale. Mapas de calor. No sé si conocéis el término mapa de calor. Bueno, podéis verlos aquí. Son una serie, por decirlo de aquella forma, de dibujos que nos ayudan a ver de manera muy visual dónde está viendo el usuario en cada momento, ¿vale? Las zonas rojas son las más visualizadas y así poco a poco se van abriendo las zonas más verdes, que son las menos visualizadas. Las zonas que no tienen ningún tipo de color significa que no han obtenido visualización, ¿vale? Aquí, como podéis ver a muy grosso modo, las zonas más visualizadas suelen ser los productos, ¿vale? Incluso lo que es el banner de promoción. Aquí podemos observar una serie de áreas que nosotros denominamos áreas de interés, que nos dan una serie de datos. Bueno, para quien no conozca las áreas de interés, son una serie de áreas que acordamos con el cliente y que se consideran como áreas donde hay que sacar una información extra aparte de lo que es el mapa de calor. En este caso tenemos alguna serie de datos en la tabla, como por ejemplo el tiempo de visualización de cada área de interés, la primera fijación que ha tenido esa área de interés, o incluso podemos estar hablando de las revisitas que ha podido tener esa área de interés, así como las personas que han vuelto a verla. En este caso, los packs se han llevado el mayor tiempo de visualización y la primera zona visualizada fue el banner. Estas son las áreas de interés que se han elegido. Y bueno, a continuación podemos ver un vídeo a tiempo real. No sé si se verá, si tengo que darle al play o no. Bueno, si le doy a clic, no funciona. Bueno, esto sería un vídeo a tiempo real donde, como podéis comprobar, aquí habría una serie de movimientos de lo que es la mirada y demás, pero ahora mismo no se visualiza. Y aquí, como podemos comprobar, están las diferentes emociones que se han captado con el facial coding, como puede ser disgusto, miedo, alegría. Esto nos ayuda a definir un poco qué es lo que está sintiendo en cada momento. Y abajo, no sé si lo veréis bien, es la GSR, que es la conductividad de la piel. En este caso, la GSR nos indica la intensidad emocional y la parte de arriba, las emociones, si son positivas o negativas. Ahora os doy paso al análisis de todo esto y de las observaciones que tuvo. Sí, no, el de la derecha avanza. Con mi compañera Magdalena. Hola a todos, soy Magdalena y yo les voy a explicar un poco lo que fueron los resultados de los análisis web. Con Belarte hemos tenido la suerte de poder realizar un experimento con el e-commerce como estaba, la web como estaba, digamos,
Y luego, posteriormente a lo que fue todo el análisis de usabilidad web que hicimos aplicando la tecnología de neuromarketing, se introdujeron modificaciones a la web y hemos vuelto a medir. Entonces, por eso vemos que tenemos una imagen denominada Estudio 1 y otra que se llama Estudio 2. En el Estudio 1 vemos que tenemos, como indicaba Isabel, una gran concentración visual en lo que es el banner promocional y el pack que está localizado en el medio de la primera línea de productos. Entonces, una vez que nosotros le entregamos este resultado al cliente, el cliente se pregunta, ¿qué es lo que le llama la atención a las personas? ¿El producto en sí, que está localizado en el medio, o la localización? ¿Qué es lo que le llama la atención? Entonces, dentro de lo que son las observaciones, vemos cómo en el estudio número 2 modificamos lo que era el producto que estaba localizado en el medio, ¿sí? Inicialmente se encontraba el pack familiar y localizado en el medio, entonces cuando hicimos la modificación localizamos el pack Natur. Gracias a volver a realizar el estudio de neuromarketing, llegamos a la conclusión de que definitivamente lo que le llama la atención es la localización del producto. Por ende, tenemos como una recomendación para darle a la empresa de que utilicen ese espacio en particular cuando quieran potenciar un producto, ya sea porque es un producto nuevo o porque es un producto que quieren explotar un poco más. Respecto a la página de producto, los usuarios tenían la tarea de elegir un producto en particular. En el primer caso de análisis, tenían que elegir el pack familiar y añadirlo al carrito. Y en el segundo caso, tenían que elegir el pack artesanas, personalizarlo y agregarlo al carrito. Entonces, lo que vemos en el primer estudio, que simplemente lo que hacían era localizar el pack en la página principal, revisar la página y agregarlo al carro, había mucha concentración visual en lo que era la descripción. ¿Por qué? Porque tenía un storytelling muy bueno. Luego vemos que en la parte de contenido también tiene concentración visual. Cuando analizamos un poco lo que son los resultados gracias a las áreas de interés que seleccionamos, vemos que el tiempo de observación más elevado es en la descripción, más que nada porque les llama la atención y les interesa lo que la empresa está diciendo con respecto a ese producto. El logo no es visualizado por ninguno de los usuarios. De hecho, si vemos los mapas de calor, no tenemos nada de concentración visual ahí. Y lo mismo pasa con la sección de otros productos, ¿sí? La parte de otros productos tenemos solamente un poco de verde. Solamente un 25% de los usuarios visualizaron esta área. Entonces, en el segundo estudio, ¿sí?, que la persona tenía que localizar otro pack y personalizarlo, lo que observamos es que nuevamente tenemos concentración visual en la parte de descripción. Entonces sabemos que el storytelling que está contando Belarte está muy bien. Luego tenemos concentración visual en los productos que las personas tenían que seleccionar. Y además agregaron algunas imágenes que eran fotos básicamente de personas disfrutando los productos de Belarte en diferentes circunstancias. Como resultado del segundo análisis, lo que vemos es que, una vez más, tenemos un problema con otros productos. ¿Por qué? Porque ahora que tenemos mucha concentración visual y muchos estímulos visuales aquí, que son muchas imágenes, los despistan de observar esta parte de otro producto. Entonces, ¿qué pasa? No podemos hacer que aumente el ticket medio de la persona que está comprando. Respecto a la página de carrito, la tercera tarea que tenían que hacer las personas, tanto en el estudio 1 como en el estudio 2, era simplemente revisar el carrito. Por ende, lo que vemos en el primer estudio es que tenemos una gran concentración visual en la parte de subtotal y la parte de los envíos, ¿sí? Luego, una vez más, tenemos el logo, que no tenemos casi concentración visual, y todo lo que es el producto en particular sí es visualizado, pero no en gran medida. Entonces, en el segundo estudio, lo que queremos hacer es potenciar que el total de la compra no es visualizado. Entonces queremos modificarlo de lugar. ¿Qué hace Belarte entonces? Modifica, si ven aquí hay una pequeña modificación en lo que son los subtotales. Ahora ya no hay más un total aquí, sino que lo pasan todo aquí. Y la parte de envíos también es modificada un poco. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí tenemos una concentración visual más importante en lo que es la parte del total y la parte de envío, que es lo que queremos potenciar, porque esas son las cosas que le interesan a una persona cuando está terminando un proceso de compra. Luego, como mencionaban mis compañeros, la importancia de los cuestionarios cualitativos. ¿Por qué? Porque nos permiten respaldar todos los datos que nosotros adquirimos con nuestra tecnología. Entonces, les hicimos preguntas a los usuarios, tanto a los que conocían la web como a los que no conocían la web. Preguntas con respecto a la navegación,
a el recuerdo de la promoción expuesta en la página principal, a la percepción de precios, el recuerdo del storytelling y queríamos que nos digan palabras que relacionaran a Belarte. Entonces, lo positivo es que estuvieron de acuerdo tanto los conocedores de la web como aquellos que ingresaban por primera vez en que la web era muy sencilla de navegar. Recordaban la página, la promoción del 5%, pero solamente quienes conocían la web. Entonces, ese sabemos que es un factor que por ahí, si le buscamos una vuelta para darle, podemos hacer que absolutamente todos recuerden la promoción y quieran acceder a ella. Pero luego, positivamente, sabemos que Belarte está posicionado como precios que son accesibles. El storytelling todos lo recordaron y lo pudieron repetir. Y luego, sinónimo de calidad. Esto es lo más importante de todo. Belarte como sinónimo de calidad. Entonces sabemos que dentro de todo la usabilidad, el diseño y el posicionamiento que tiene Belarte en la mente de los consumidores es bueno. Como conclusión que sacamos de todos estos estudios, gracias a hacer el análisis de usabilidad web aplicando todas estas tecnologías, pudimos potenciar aquellas áreas que queríamos que se potencien, logrando que aumente el porcentaje de personas que observan cada una de las áreas que nos importan y que disminuya la cantidad de segundos necesarios para que noten estas partes que queremos destacar. Así que básicamente eso fue, bueno, así es como se realiza un análisis de usabilidad web. Y muchas gracias por la atención. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy lo menos importante lo dejan siempre para el final, por eso me han puesto a mí el último. Así que voy a compartir con vosotros un análisis emocional que hemos hecho junto con el estimado José Alfredo, ¿vale? Que ha sido súper chulo, de lanzamiento de un coche de Mercedes, del nuevo EQS eléctrico, ¿vale? Cómo preparar un evento desde un punto de vista emocional, ¿vale? Es decir, cómo podemos trabajar todos los elementos para que en la medida que controlemos el estímulo, podremos ir controlando los siguientes pasos para controlar la emoción final, que es al final es lo importante, ¿vale? Estamos casi todas las empresas peleando por los fragmentos de atención, ¿vale? Es decir, tenemos una sociedad o un entorno en el que las marcas estamos detrás de la atención buscando fragmentitos de atención del consumidor. La atención se está volviendo muy cara, ¿vale? Es decir, cada vez es más complicado obtener la atención de una persona, tener una atención completa, ¿vale? Tenemos una fragmentación de las audiencias porque tenemos 1000 dispositivos abiertos al mismo tiempo y las marcas al mismo tiempo tienen ese problema de un consumidor multitarea, ¿vale? Es decir, un consumidor que está haciendo 37 cosas a la vez, con 80 ventanas abiertas, ordenador, tablet, teléfono, etc., ¿vale? Lo que se llama el síndrome Windows, ¿vale? Es decir, tengo fragmentos de atención divididos en distintos dispositivos entre distintas ventanas, ¿vale? Yo como marca tengo el reto de ver cómo navego entre esos fragmentos de atención para trasladarte mi mensaje y, si puedo, que ya es más complicado, persuadirte. Las marcas estamos mirando hacia un lado, pero probablemente los clientes estén mirando hacia otro, ¿vale? Es decir, si realmente no consigo captar tu atención en los primeros 4 o 5 segundos, no consigo conectar contigo, es complicado que llegue a venderte una idea, un producto o un servicio, ¿vale? Por eso digo que la atención se ha convertido en la moneda de oro del marketing del siglo XXI. Es lo que todos ansiamos. Es decir, necesito atención, hemos pasado de los famosos GRPs de las cuotas de audiencia de televisión, del share, a tener un cachito de atención en un espacio concreto. Y cada vez más es importante entender cómo funciona, ¿vale? Porque el recuerdo, en la gran mayoría de las ocasiones, está condicionado a la atención que hemos puesto a ese evento, ¿de acuerdo? Es decir, están muy relacionados atención y recuerdo. Y aquí tenéis una pequeña parte del cerebro, que es hiper importante, la parte de la atención y del recuerdo, que es el hipocampo, ¿vale? El hipocampo es la parte del cerebro que se encarga de la memoria a largo plazo, ¿vale? Es decir, la memoria a largo plazo se aloja y se trabaja en esa parte del cerebro que se llama el hipocampo, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque casualmente solo hay 2 formas de conseguir la atención de alguien y la memoria a largo plazo, y esas 2 formas son: 1, porque tengo el presupuesto como marca para repetirte el mismo mensaje 80.000 veces, ¿vale? Es decir, soy capaz de impactarte por televisión, por radio, por YouTube, por email, etcétera. Te repito el mensaje tantas veces puedo, si tengo el presupuesto, ok, ¿vale? Si no, hay otra forma que es más económica, pero hay que ajustarse un poquito más, ¿vale? Esa forma es la patata, el corazón. Es decir, si yo soy capaz de meter emociones en los procesos estratégicos y de comunicación con mi cliente, será más probable que me recuerde a largo plazo, ¿vale? Entonces, si quiero trabajar a largo plazo,
Como ya veis que el hipocampo es donde se aloja la memoria a largo plazo y casualmente está en la parte del cerebro que maneja las emociones, que es el sistema límbico. Entonces ya nos está diciendo que si me quiero comunicar con el cerebro que trabaja la memoria a largo plazo, tendré que entrarte por el corazón. ¿Vale? Por eso es posible que no os acordéis que habéis comido hace 3 días, pero os acordéis de la última vez que alguien os hizo sentir muy mal. Os humilló, o al revés, os lo pasasteis muy bien, os sentisteis queridos, aunque pasasen 20 años. ¿Vale? Si hay una carga emocional, la memoria se condiciona a largo plazo. Por eso es importante trabajar a la hora de hacer un evento o un estímulo, como marca, trabajar toda la parte de la memoria y la atención. Por eso, por ejemplo, Starbucks, cuando diseña un entorno, o puede ser una cafetería, por ejemplo, si habéis viajado por el mundo y habéis ido a distintos Starbucks, veréis que la experiencia es exactamente la misma. El recuerdo que tenéis de cualquiera de las tiendas que habéis estado es siempre la misma. Y jugamos con los 5 sentidos, ¿vale? Desde el olor, la luz, la música, cómo nos llaman, es decir, nos llaman por nuestro nombre, el servicio, los sofás, las mesas, todo es igual. Y eso hace que confeccionemos una memoria concreta para esa marca. Fijaros simplemente, segmentando por la forma más burda y más bruta que hay, que es el sexo, ¿vale? Fijaros qué diferente es la manera que tenemos de prestar atención a un evento, ¿vale? Los hombres tenemos lo que se llama la mirada túnel, ¿vale? Porque los hombres hace 20.000 años, ¿dónde estábamos? Es que no os veo hablar. ¿Quién habla? ¿Quién ha dicho? ¡Cazando! Estamos detrás de los mamuts, ¿no? Tenemos que estar enfocados, si no, mal rollo, ¿no? ¿Y las mujeres qué hacían hace 20.000 años? Entre otras cosas. El resto. ¿Vale? Cuidar a los niños, que el fuego, la comida, todo, ¿vale? Por eso tienen lo que se llama visión periférica. Y esto no ha cambiado. Cuando una mujer entra a un centro comercial, ve así. Y el hombre ve así. ¿Vale? Y es un tema biológico, ¿eh? No es un tema ni de sexo ni de nada de eso, es un tema biológico. Tenemos que tener claro, a la hora de diseñar una experiencia a nivel de marketing, los distintos enfoques que tenemos. Y esto es un tema cerebral, biológico, ¿vale? Por eso, cuando trabajamos temas de eye tracking, tenemos que tener muy claro a quién nos dirigimos. Si simplemente utilizando la variable sexo, que es la más bruta, tenemos diferencias, ¿vale? Esto es la media de 26 mujeres, a la izquierda. Y esto es la media de 26 hombres. Un anuncio de Calvin Klein. ¿Vale? Fijaros qué diferentes somos. Y no estamos hablando ni de estilo de vida ni de valores, estamos hablando de sexo. Lo más burdo que hay en marketing. ¿Vale? Victoria's Secret. 26 mujeres, 26 hombres. ¿Vale? Los hombres somos sencillos como una pelota, ¿eh? O sea, no nos complicamos. A la hora de diseñar una experiencia, un evento, ¿qué va antes, el huevo o la gallina? ¿Vale? Es decir, ¿qué va primero? ¿La experiencia o la emoción? Es decir, ¿yo tengo una experiencia porque he vivido una emoción o tengo una emoción porque he vivido una experiencia? ¿Quién piensa que primero es la emoción y luego la experiencia? Levantad la mano. ¿Y el resto? Lo contrario, ¿o no pensáis? ¿Eh? ¿Vale? Hay muchas teorías. Yo, personalmente, que es mi teoría, ¿eh? No es nada del otro mundo. Pienso que la emoción es siempre lo primero. Siempre que hay una emoción, detrás habrá una experiencia. Por eso es importante activar la parte emocional. ¿Vale? Mi teoría, ¿eh? Fundamento científico del artículo 33. Ninguna base, ¿vale? Lo que yo pienso. ¿Vale? ¿Está bien? Bien. ¿Está mal? Pues también. Os invito a participar, perdona que se me empañen las gafas, ¿eh? Os invito a participar en el proceso de diseño de un evento emocional que se convertirá en una experiencia. Y esto es lo que hemos hecho con Elena, que la tenéis al fondo, de estimado José Alfredo, que hemos tenido el honor de que nos compartan el proceso y de participar en el proceso de cómo se organiza un evento con Mercedes-Benz para lanzar un coche eléctrico. ¿Vale? Es decir, nos hemos metido en la cocina y nos han dejado medir cositas y aprender cositas. Por nuestra parte, muchas gracias, Elena. Que Dios te cuide. Lanzamiento del Mercedes EQS eléctrico, ¿vale? No sé si habéis visto la campaña en televisión de un coche que caía, esto fue como hace 4 o 5 meses, que caía del cielo. ¿Lo habéis visto que me iba girando? Pues eso que no viste, está bien. ¿Vale? Lanzamiento del coche. Hicieron una metáfora, esto me parece bestial. ¿Vale? Me parece bestial que nos hayan compartido la experiencia y que nos dejen enseñarlo aquí. Digamos que hicieron una especie de paralelismo entre las fases que tiene el sueño y las fases que tenía el evento de lanzamiento del coche. Bestial.
¿vale? Es decir, dividieron el evento en 4, que son las 4 fases que tiene el sueño. La primera fase, te invitamos a soñar, fase 1, etapa del adormecimiento, etapa de transición y lo que se llama el sueño REM, que es la fase profunda, donde todos descansamos, ¿vale? Primera fase, te invitamos a soñar, que sería el primer paso del evento. Invitar a las personas seleccionadas. Es un coche que parte de unos 115, 112, 120.000 euros para arriba, ¿vale? Es decir, el target está claro, los que estáis aquí, ¿vale? Y yo también, vamos, somos los mismos, ¿vale? Y primera fase, seleccionar muy bien, lo que hablamos siempre en clase, targetizar, conoce, ¿vale? Conoce a tu buyer persona, no por un PowerPoint, no por criterios sociodemográficos, por valores, por estilo de vida, ¿vale? Pues en este caso, la primera fase invitaron a 30-40 clientes muy VIPs al lanzamiento de este coche, en un concesionario de Mercedes en Valencia, ¿vale? Donde la realidad se volverá un sueño y el sueño se tornará realidad. Siguiente fase, recepción de los invitados, que sería la etapa de adormecimiento, en la fase del sueño, ¿vale? La recepción de los invitados, bestial, ¿vale? Y la exposición de 2 coches, en este caso, ¿vale? La fase del cóctel, ¿de acuerdo? Había una violinista con un violín eléctrico, haciendo juego con la motorización del coche, ¿vale? Muy chulo todo. Esto es la parte de fuera del concesionario. Y llegamos a la etapa de transición, que es la introducción al EQS, al modelo que estaban lanzando, ¿vale? Una vez relajados en la etapa inicial del sueño profundo, que te atrapa y de la que ya no puedes salir. El violinista parará de tocar, se hará el silencio y una voz en off femenina presentará el nuevo EQS, ¿vale? Entonces, en ese momento, la violinista deja de tocar para que entre el coche. Cuando tú ves un coche de las dimensiones del EQS, esperas oír un motor gordo, grande, que suene mucho. Al ser eléctrico, el silencio se hizo en el evento, fue bestial, y el coche entró como si entrase volando, ¿vale? O sea, fue los pelos de punta, ¿vale? A continuación se abrirán las puertas de la zona de entrega y se podrá observar el coche en un túnel de focos de luz azul. Dichas puertas se encontrarán viniladas, ahora lo veréis en el vídeo y lo entenderéis, ¿vale? Esto eran como las puertas que estaban en el concesionario en el evento y se iban abriendo y aparecía el coche con esos colores, ¿vale? Súper chulo. Y lo más impactante fue lo que os he dicho, cuando tú ves un coche así, esperas el rum rum, ¿no? Y fue bestial. El violín dejó de tocar, el coche entró, todo el mundo en silencio absoluto, y es parte de las ventajas del coche, ¿no? Y llegamos a la fase última, la del sueño REM, ¿vale? Que es básicamente donde ya arranca el coche, hay una interacción con el coche, ¿vale? El coche habla Mercedes, que es como el Siri de Mercedes-Benz, hablando con los presentadores. O sea, fue una cosa bestial que desde aquí les felicito, ¿vale? Sale el coche con la niebla, es decir, espectacular, ¿vale? Os lo pongo un pequeño resumen para que lo veáis de lo que vimos. Esto es un evento que se ha diseñado pensando ya en las emociones que querían despertar. Es decir, no hago un evento y a ver qué pasa. No, quiero tocar estas emociones y diseño el evento pensando en los puntos de contacto emocional con el Evidentemente nosotros participamos en la parte de medición, ¿vale? Es decir, entramos a medir a ver si realmente las emociones que tú crees que dices que vas a tocar, las estás despertando en tu cliente, ¿vale? Así que metimos una persona que era buyer persona,
que entraba dentro de la categorización de cliente, y le monitorizamos todas las emociones durante la experiencia del lanzamiento del coche, ¿vale? Algunas cositas importantes que encontramos. Es decir, estos son los resultados de la persona que le medimos con electro, GSR, eye tracking y ya está, electroencefalografía, GSR y eye tracking, ¿vale? Y fijaros, cuando hablan los representantes de la marca, al principio, que es la parte un poco de bla, 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 de lo bueno que es Mercedes y todo esto, que es la parte un poco en teoría más aburrida, fijaros que todavía el nivel de engagement, 80%. Es decir, esto, escuchando a una persona hablar, es bestial. Si os he dicho al principio que la atención es la parte más cara del mercado, tener a una persona escuchándome con el 80% de conexión, a mí me parece muy difícil de conseguir, ¿vale? Excitación, estrés, fijaros que los niveles son bastante altos, ¿vale? Para escuchar a dos personas hablando de un coche, ¿de acuerdo? Evidentemente el perfil está bien seleccionado, la persona le gusta la marca, le gustan los coches, ¿vale? Al presentar el vehículo, ¿vale? Fijaros que aquí también los niveles son muy altos, especialmente el interés, ¿vale? Interés y el engagement. Es decir, al final el engagement es qué conexión tengo con lo que estoy viendo, ¿vale? Es decir, es una de las emociones más importantes. Para mí las más importantes en un evento son el engagement, el estrés y el interés. Si el estrés se dispara, es probable que la persona desconecte. El interés, por supuesto, y el engagement todavía más, ¿vale? Presentar las especificaciones del vehículo. ¿Vale? Aquí el engagement baja un poquito porque es la parte más racional de atributos, ¿vale? La parte que maneja más el neocórtex, que si consume esto, lo otro, que si puedes ir no sé cuántos kilómetros de autonomía, pero fijaros que aún así el interés está alto, ¿vale? Al ver y oír a la violinista, ¿vale? Fijaros que la parte del oído tiene una función muy importante en las emociones también. Es decir, tenemos que cuidar todas las partes del evento. Al observar el vehículo de lejos, ¿vale? Fijaros aquí el interés cómo se vuelve a disparar. El enfoque, que sería un poco el focus, sería como la atención que pongo a lo que estoy viendo, ¿vale? Esto vale oro, es decir, esto es carísimo y complicadísimo de conseguir, ¿vale? Y ahora fijaros al acercarse al vehículo. Es decir, si lo veo y me gusta, bien. Si encima lo puedo tocar, ya ni te cuento, ¿vale? Fijaros los niveles de engagement, fijaros la excitación, ¿vale? Es decir, permite que el público interactúe contigo, ¿vale? Deja que te toque, flirtea con él, acércate, ¿vale? Al observar el vehículo internamente, ¿vale? Fijaros el interés. Es decir, la persona se pudo subir al coche, tocar el mapa, tocar el volante, oler el coche, ¿vale? Esto es complicadísimo de conseguir. Complicadísimo. En un evento que duraría 1 hora aproximadamente. Es decir, mantener la atención durante 1 hora es muy complicado, ¿eh? Si no, hacer la prueba, ¿vale? Algunos datos, ¿vale? Esto es un poco el resumen emocional de todo lo que habéis visto, ¿vale? De todas formas, si queréis, mañana pasaremos presentaciones, vídeo y todo para que no estemos leyendo mucho, ¿vale? Sí que me gustaría, para no extenderme demasiado, es resumiros un poco lo que nosotros tras la experiencia de varios años vamos entendiendo lo que es el cóctel de las emociones, ¿vale? Según nuestra experiencia, ¿vale? Al final es importantísimo conocer muy bien a tu target, ¿vale? Es decir, saber perfectamente qué le gusta, pero no a un nivel sociodemográfico, ¿vale? Sino entender cómo se comporta, qué es lo que piensa, qué valores, qué actitudes, qué estilos de vida le maneja. Porque cuando conectas a ese nivel, lo tienes hecho, ¿vale? Es decir, ya no importa quién sea, sino lo que compartas con él. Lo realmente importante es no interrumpir las conversaciones del cliente que tienes que tocar, sino crear conversaciones en torno a él que le resulten interesantes y que él quiera participar en ellas, ¿vale? Pero hasta ahora el marketing lo que hemos hecho ha sido interrumpir las conversaciones de nuestros clientes, ¿vale? Si estoy viendo una película, me interrumpes para anuncios. Estoy escuchando una música, me interrumpes, ¿vale? Es decir, hemos interrumpido permanentemente las conversaciones de nuestros clientes, ¿vale? Casaros con la emoción correcta, ¿vale? Es decir, muchas veces cuando hablamos con las agencias nos dicen, no, queremos una campaña emocional, es decir, la que sea, ¿vale? Con la felicidad vuelvo seguridad, me da igual, ¿vale? Es decir, hacer un trabajo de reflexión estratégica para ver qué emoción es la que va con mi negocio, con mi estilo de vida, con el estilo de vida de mi producto. Y ahí todo lo que yo haga que sea alineado con tratar de tocar esa emoción, ¿vale? Cuanto más seamos capaces de controlar el estímulo, que es el principio, mejor controlaremos las emociones que van a estar al final, ¿vale? Es decir, siempre hay un estímulo, sea el que sea,
Una campaña, un punto de contacto en la web, una queja, lo que sea. Si controlo lo que es el estímulo, es más probable que pueda controlar el resto de pasos que van detrás. Y siempre el último es la emoción y después la decisión, ¿vale? De compra o no compra. Y después la memoria, ¿vale? Importantísimo, a pesar de que el modelo AIDA, atención, interés, deseo, acción, tiene muchísimos años, tiene más de 20 años, para mí sigue estando vigente, ¿vale? Es decir, si yo no presto atención, es imposible que me interese, ¿vale? Y si no, es imposible que lo desee y será imposible que lo compre, ¿vale? Entonces, tenemos que controlar todo ese proceso. Las emociones, lo que os he dicho al principio, solo hay dos formas de generar memoria a largo plazo en el cerebro humano. El primero es la repetición. Es decir, repetir algo hasta la saciedad, ¿vale? Memorizar un examen, leerlo 37 veces. Y la otra es la emoción, ¿vale? Si conseguimos meter emociones en los procesos, será más probable que tengamos una memoria a largo plazo, ¿vale? Lo que os he dicho yo, para mí lo que condiciona todo es la emoción y luego vendrá la experiencia. Pero hay gente que piensa lo contrario, ¿y eso qué? ¿Vale? Pero yo creo que lo que desata cualquier experiencia en el mundo es la emoción que tú le hagas sentir. Después la experiencia será positiva o negativa. Y querrá repetir o no. Pero la emoción es lo que desata todo el proceso, ¿vale? El recuerdo, importantísimo, ¿vale? Es decir, es importantísimo el recuerdo. Si no metemos emociones en los procesos, no podremos llegar al hipocampo, es imposible. El hipocampo es la memoria que controla todo lo que nos pase desde hace 5 a 8 años atrás. O lo que nos acordaremos más de 5 años, ¿vale? Fundamental a la hora de hacer un evento emocional, el post-evento, ¿vale? Controlar si hemos conseguido tocar las emociones que queríamos tocar, si tenemos el resultado que esperábamos obtener, ¿vale? El post-evento es casi igual de importante que la preparación. Y lo más importante también, si tenemos la posibilidad, medir, ¿vale? Como sea, Pablo, que no tenemos el presupuesto para medir a través del neuro, lo haremos de otra forma, pero meteros unos KPIs para entender si el evento salió bien o mal, ¿vale? A nivel emocional, a nivel de experiencia, ¿vale? Lo que os salgáis de la caja, ¿eh? Es decir, pensar ya no en generar emociones porque sin una experiencia, sino ver cuál es la emoción que quiero meter en los procesos estratégicos y trabajarlas desde el principio. Que las emociones estén en el ADN de la empresa. Que no sea emocionar por emocionar, ¿vale? Es decir, que sea un proceso en el que la emoción que quiero tocar esté en el ADN de la empresa, ¿vale? Muchas gracias. Si tenéis dudas, preguntas de cualquiera de los ponentes, aprovechad porque están aquí, ¿vale? Comentarios, dudas, preguntas, lo que queráis. En casa, aquí, lo que queráis. Adelante, di para quién es primero. Para mí, ya estoy aquí entonces. Cuando dijiste que habías medido durante el evento de Mercedes, ¿cómo manejaste ese tema? Porque teníamos muchas mediciones, teníamos a los invitados ahí conectados y, digamos, a la distancia. ¿Cómo hacías que el evento, en ese momento, no fuera como un experimento, digamos? Hombre, en ese caso nosotros contamos con la discreción y la colaboración de Mercedes y de Estimado por parte de Elena. Entonces nosotros medimos a una persona, nada más, ¿vale? O sea, ya no podíamos meternos a hacer una muestra de 26 personas porque al final hay gente que se tiene que gastar un dinero en comprar el coche. Es decir, no podíamos obstaculizar el evento de marketing midiendo. Sí que nos dejaron la posibilidad de medir a una persona que era del target sin estorbar en la ejecución del evento, ¿vale? No tiene validez científica ninguna, ¿vale? Pero es una muestra para que veáis un poquito las cosas que se pueden hacer, ¿vale? ¿Más cositas, chicos? ¿Ha quedado todo muy claro? Sí, en casa también. ¿No hay dudas? ¿En casa? Buenas, sí. Adelante. Sí, mira, yo tengo una duda para Estimado Alfredo. Claro. Elena. Sí. Estimado no está, ¿eh? Está Elena. Cuéntame. Bueno, Elena, sí, bueno, en general me refería así, vale. Bueno, concretamente porque quería preguntar acerca de, porque bueno, todos estos estudios y demás, o la mayoría de ellos son realizados, ¿no?, bajo investigaciones en laboratorios y demás. Entonces, quería preguntar si existe algún tipo de método o de instrumento, algo que a lo mejor para los investigadores o aquellos que estamos interesados en empezar en el mundo del neuromarketing, pero a lo mejor no podemos asociar, no colaborar con ninguna empresa o gastarnos grandes inversiones,
a lo mejor si existe alguna herramienta o instrumento que conozcáis o que sepáis un mundo más o menos dentro de este ámbito del neuromarketing, que se pueda iniciar algún estudio desde un punto de vista más orientado a esas personas investigadoras que carecen de esos recursos iniciales. Sí, hablas un poco del proceso, cuando hablamos del proceso creativo de todo lo que es el área de investigación. Sí. Previa, vale. Sí, a ver, al final en temas de investigación ahí se abre un mundo enorme, ¿no? Sí que es verdad que por lo que comentas, no sé si me preguntabas si tenía algún tipo de relación con neuromarketing. Es que te escuchaba así un poquito... Sí, sí, básicamente, bueno, porque, a ver, los estudios que, bueno, la mayoría que hay son el tema de resonancia magnética, el eye tracking y demás, pero a lo mejor si existe alguna forma de algún instrumento o herramienta que sirva para observar, no sé, estilo las pulseras, no sé, de alto rendimiento o algo que se puedan colocar a las personas, a lo mejor en vivo, para conocer, pues bueno, ya sea la emoción, los sentimientos de más acerca de un producto o algo, para no recurrir tanto a experimentos de laboratorio y sea algo más sencillo, ¿no? Para el tema de los investigadores. Sí, sí que respondo yo. Sí. Vale, no es todo laboratorio. La biometría que tenemos hay de laboratorio y hay biometría que es portátil, es decir, que nos la podemos llevar a cualquier sitio. Es completamente invisible, es decir, los usuarios que están alrededor no se dan cuenta de que la llevas puesta y monitorizamos en tiempo real al usuario. Lo que pasa es que si hablas de presupuesto, pues claro, puedes ir quitando biometrías y dejando las más sencillas que tienen un coste muy inferior y aparte simplemente nos da información clave, es decir, picos de emoción, y a partir de ahí lo podemos interpretar con un cualitativo. Claro. Lo que sí que es verdad es que sí es importante que tengas conocimientos sobre herramientas de neuromarketing, por un lado, para no necesitar biometría, es decir, tú puedes diseñar a través de estas herramientas experimentos que vas a hacer sin biometría, pero que te permiten optimizar la eficiencia de la comunicación. Y en el caso de que utilices la mínima biometría, puedas también interpretar los datos y contrastarlos con un estudio cualitativo. Eso lo llamamos triangulación. Es decir, cuando mezclamos diferentes estudios de mercado. Vale. De hecho, fíjate, por ejemplo, que esto fue la medición del evento de Mercedes, ¿vale? Fíjate que aquí no estamos en laboratorio, estamos interactuando con el evento, ¿vale? Intentando no molestar, porque tampoco es el objetivo en este caso, pero aquí esto es el evento, es decir, estamos en el concesionario de Mercedes midiendo y nadie nos miraba por tener la tecnología, ¿vale? Es una tecnología, como ha dicho David, bastante invisible, inocua, portátil, ¿vale? Esta es la persona que medimos en el evento. O sea, estáis viendo lo que veían sus gafas, ¿vale? Las gafas graban el eye tracking y graban hacia afuera para ver el campo de visión. Vale. ¿Vale? Es que la biometría nos sirve para validar algo que hemos diseñado previamente, pero por ejemplo desde la agencia de estimado ellos directamente diseñan en la experiencia, diseñan el evento desde la perspectiva experiencial y de la perspectiva emocional. Es decir, trabajan herramientas para que ese evento que se ha diseñado tenga puntos de activación emocional. Es lo que se denomina el Customer Journey Map emocional. La biometría lo único que va a hacer o nos va a ayudar en este caso es a validar que ha funcionado. Pero ya están trabajando ellos previamente con herramientas de neuro para que eso suceda al margen de la biometría. Ten en cuenta, ¿tu nombre es, perdona? Sí, perdona, Joaquín. Joaquín, ten en cuenta que, por ejemplo, o sea, os ponía algún caso, sobre todo el tema de campañas, etcétera, pero tened en cuenta un espacio donde suceden donde se compran la gran mayoría de productos, todos en un mismo lugar, que es un supermercado, ¿no? Al final, las mediciones de neuromarketing tú perfectamente sin problema te las puedes llevar a un lineal y es una de las mediciones más habituales porque es donde más productos en concreto tienes. Al final tú tienes un producto y el momento de compra, la mayoría de los productos de supermercado son por impulso, ¿no? O hay muchos de ellos que son por impulso. Si tú eso te lo llevas a un laboratorio, ¿qué sentido tiene? Al final te lo tienes que llevar al momento en el que haces la compra del producto. Y este es otro de los ejemplos, además de los eventos, donde evidentemente tú tienes que salir del laboratorio y tienes que enfrentarte a este momento de compra. Sería otro de los ejemplos.
más, Vale, o así, sea, más cercanos. Para realizar, bueno, por lo que he entendido, o sea, evidentemente no solo en estudios de laboratorio, eso, sino que también estudios en, bueno, como me habéis comentado, que no son visibles y demás, pero ¿habría o existe, vamos, no lo sé, alguna posibilidad de realizarlo? Bueno, me habéis comentado que según la variable que se estudie, ¿no? En función de una, pues el precio ya varía u otro, pero si conocéis un poco alguna herramienta básica, más que nada por iniciación a ese estudio de neuromarketing. Mira, lo tienes en Decathlon, un medidor de ritmo cardíaco. Vale. Con eso ya lo tienes. Vale. Esa es una de las biometrías que usamos también, ¿de acuerdo? Es decir, medimos la sudoración de la piel con la respuesta galvánica, pero también se contrasta con otro biorritmo que es el ritmo cardíaco, y eso lo puedes comprar a muy bajo coste en Amazon o en Decathlon, ¿no? También, por ejemplo, a nivel web existen los mapas de calor como con herramientas tipo Hotjar. Sí que es verdad que nada tiene que ver lo que navega tu dedo con lo que ven tus ojos. Entonces son medidores que hay que coger un poco con pinzas, y lo interesante también es, ¿no? Trabajarlo junto, dónde va mi ratón y dónde van mis ojos, que sería la herramienta de eye tracking. Vale, perfecto. Pues bueno, muchas gracias. Esa era la principal duda que tenía. A ti, Joaquín. A ti, Joaquín. Vale, pues muchísimas gracias por asistir. Damos por concluida la 14ª edición de Cultura Marketing y espero que haya sido amena y os haya aportado. Muchísimas gracias.